Usted solo ponga eso y les va a aparecer. ¿Sí? No, no, ok, perfecto. Sí, sección H. Ok. Pero no está el compañero de ustedes que le mencioné, ¿no? Lick, él ya compartió varios archivos al chat. Ah, vaya, entonces ahí están ya los libros, ¿ok? Perfecto, eso quería saber. Bueno, si me baja su mano, Leonardo, porfa, gracias. Bueno, regreso al tema que estamos discutiendo. La justicia absoluta es una idea irracional, porque no existe una justicia absoluta, porque si no, todos estuviéramos felices y contentos cuando vamos a un tribunal. Y cuando vamos a un tribunal, siempre hay una de las dos partes que está contenta y otra que no está muy contenta, ¿sí? Por lo tanto, a los dos no se les da la justicia. Se le da justicia solo a uno de los sujetos. Por eso es que es indispensable que la voluntad y la acción son elementos distintos y que escapa a lo racional, a lo lógico, a lo determinante. Y la ciencia del derecho lo que hace es solo explorar el derecho positivo. ¿Y qué es un derecho positivo? Un derecho positivo es igual a leyes, ¿sí? Y por eso es que casi siempre el sistema es a través de las leyes. No necesariamente todas las leyes van a ser de carácter justo, ¿sí? Ustedes pusieron el ejemplo de los menores que cometen ya delitos como que fueran adultos. Es necesario adaptar. En Estados Unidos se fueron al otro extremo, ¿no? En Estados Unidos a los menores ya hay una reforma en donde se permite que los menores puedan ser condenados a muerte también, ¿sí? Entonces, algo que era impensable hasta algunos años, en Estados Unidos ya se lleva a cabo, ¿no? De hecho, ya fue condenado un menor que tenía 14 años cuando lo detuvieron y murió a los 22 por inyección letal. Había sido un menor que había ingresado a la casa de una señora octogenaria y además de matarla, robarle las cosas, fue ultrajada, ¿no? Y entonces eran 3 y de esos 3 solo agarraron a uno y murió por inyección letal a los 22 años, que ya había sido condenado y que había sido juzgado como un adulto en ese momento, ¿no? Por lo tanto, la justicia, si lo queremos equiparar con el derecho, tenemos que buscar que es un fin y no similar al derecho. ¿Y por qué es un fin? Bueno, pues porque todos buscamos justicia cuando accedemos al derecho, ¿sí? Y lo que buscamos es eso, que el derecho sea justo. Podría buscar eso, ¿no? Sin embargo, el derecho, el fin que busca es la justicia, pero las leyes lo que buscan es el bien común, es el bien común, y tratando de ir justificándolo de alguna forma para equipararlo al derecho natural, al derecho divino o al derecho racional en cualquiera de sus 3 vertientes, porque vamos a ir viendo cómo el derecho en un momento se utiliza el derecho natural para juzgar, en otro momento histórico el derecho divino y un tercer elemento es el derecho racional. Por lo tanto,
la idea de justicia es la equidad casi siempre, ¿no? El darle a quien lo que le corresponde. Y esa figura de darle a cada quien lo que le corresponde es la matización más importante del derecho. ¿Por qué? Porque la historia, la ciencia del derecho, tiene un papel predominante en la búsqueda de la justicia, no en el otorgamiento de la misma, sino busca. En algunos casos se dará, en algunos otros casos no se dará. Por eso es que se presenta el derecho bajo la luz de que se hace parecer imperfecto si lo comparamos con la realidad, porque algunas veces no se llega al elemento finalista del derecho, que es la justicia, o solo se otorga justicia a uno de los sujetos procesales. Entonces, vemos como derecho y justicia, de alguna forma, no son lo mismo, no son lo mismo. Me atrevo a pensar que en el concepto general, justicia es el fin del derecho y no una equiparación con el derecho, ¿sí? Que son dos cosas totalmente distintas. También tendríamos que hablar del derecho y la ideología, porque algunos podríamos pensar que todo el derecho tiene una tendencia ideológica, ¿sí? Porque tiene intenciones y tiene repercusiones de carácter político, ¿sí? Y que son evidentes casi siempre, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Desde mi punto de vista, yo soy muy crítico con el delito de femicidio, ¿sí? Porque no era necesario crear una sistemática paralela al procedimiento ordinario penal, porque con el femicidio se utiliza una manga lateral y se lleva por un camino distinto un juzgamiento de algo. Y no era necesario. Yo creo que hubiera sido más efectivo, más justo también el incrementar la pena cuando el delito fuera cometido contra una mujer, ¿sí? Porque eso sí tendría el efecto determinante de la calificación del delito, ¿sí? Y no crear un sistema paralelo que en la práctica está generando muchas distorsiones. Muchas distorsiones injustas, ¿sí? Yo conozco 2, 3 casos en donde efectivamente se le ha aplicado la ley de femicidio a un par de personas y que al final ha sido declarado inocente, pero ya estuvo 2 años en un caso, en otro caso estuvo 6 meses, un abogado, precisamente porque le quisieron aplicar la ley del femicidio cuando no tenía ningún sentido el aplicar ese procedimiento del femicidio en alguna situación que no tenía relación con la persona. Entonces, vemos cómo la ideología es una cosa y la ciencia del derecho es otra cosa. Igual el derecho y la justicia son 2 cosas distintas. La ideología tendería en su aplicación a que cualquier norma que se emita tiene una carga ideológica. Porque si nos damos cuenta, en el Congreso hay distintas ideologías en los distintos partidos políticos y no necesariamente la aplicación del derecho natural puro, ¿sí? ¿Sí? Porque la teoría pura del derecho es la aplicación del derecho natural positivizado, que es el derecho natural, aquel que utilizamos ordinariamente por la naturaleza humana de las personas. Por ejemplo, el derecho a la vida es derecho natural, ¿ya? Y por lo tanto, esto no tiene ninguna ideologización, si lo queremos ver. No tendría que tener ninguna ideología,
sino que lo que se protege es la vida. No importa qué es lo que yo piense, ¿sí? ¿Verdad? Por lo tanto, esta teoría radica de alguna forma en la realidad, ya que si nos damos cuenta, todas las leyes, todas las leyes, tienen una carga ideológica siempre cuando se emiten. Ya puse el ejemplo de la ley de femicidio, puedo poner el ejemplo de la ley de tribunales de familia, fue un momento histórico, en los años 80, una situación muy delicada y tuvo una connotación. Hasta las leyes tributarias, de alguna forma, tienen una ideología, ¿sí? ¿Por qué? Porque el interés político siempre matiza o es matizado a través de las ideologías con las cuales se pretende justificar o criticar algo, ¿sí? Hoy vemos el Congreso de la República que hay unos de derecha, otros que dicen son de izquierda, otros que dicen que son del centro, y dependiendo del área donde estén ubicados, así van a criticar las propuestas de las leyes de los otros o lo van a apoyar, ¿sí? Por eso, algunos juristas, algunos expertos en derecho, lo que sostenían es una tendencia anti-ideología, ¿no? ¿Sí? Porque la teoría pura, la de la ciencia del derecho, lo que busca es que las leyes no estén ideologizadas, sino al contrario, que para poder defenderlas y para poder asegurar su conservación, deberían de ser o emanar de la voluntad y no del conocimiento. Pero del conocimiento y no de la voluntad. ¿Por qué? Porque las ideologías es voluntad y el conocimiento es de la ciencia. Entonces, el conocimiento debería de ser el elemento principal por medio del cual el derecho matice ciertas cosas y no la voluntad, ¿sí? Dice, por si crear un grupo de WhatsApp, me ayudan, por favor, compartiendo el link. Bueno, otra vez me sacan de juego ustedes con sus preguntas, por Dios santo. Pero bueno, vamos a ver. Rudy Cano. Y si Rudy ya se juntó Rudy por aquí. ¿No? Sí, licenciado, buenas tardes. Bueno, aquí Rudy, por favor, compártale el link aquí en el WhatsApp, perdón, en el chat, para que Cindy y hay 2, 3 personas también ahí que no se habían conectado anteriormente. ¿Ok? Con mucho gusto, Lick. Gracias, Rudy. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Bueno, sigo. Por eso es que, si bien es cierto, las normas llevan ideologización o a ideología para emitirlas, el derecho no debería de tener ideología, porque el derecho es conocimiento y no puede estar ligado, aunque de hecho sí lo está, a intereses de diversa magnitud y a valores totalmente distintos, ¿no? No podemos pensar que, por ejemplo, en Corea del Norte no haya una ideologización en sus normas. Y no podemos pensar que también en Estados Unidos no hay una ideología en emitir las normas. Pero ojo, vamos a ver en la historia del derecho cómo también se van a ir dando los matices o los distintos matices históricos y que van a ir dando pautas totalmente distintas con respecto a las ideologías y al derecho tal cual, ¿sí? ¿Dudas y preguntas? No tenga pena, Cindy. Tenga pena, no se preocupe. Pero ya ahí ya le enviaron el chat de WhatsApp para que se vayan
adhiriendo al mismo, ¿no? Ok. Si no hay dudas, no hay preguntas, vámonos a la historia del derecho. Ya hablamos un poquito del derecho y justicia, y el derecho y la ideología. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, es para ir dando un poquito pautas con respecto a la historia misma del derecho y qué deberíamos de entender por Estado de Derecho. Ya vimos la figura Estado. Hoy vamos a ver o tratar de avanzar, porque es una charla muy grande, lo del derecho, porque tiene muchas aristas, que es Estado de Derecho. Y cuando vemos el Estado de Derecho, no es ni más ni menos que ajustar al sistema, ¿sí?, las normas. Por eso es que podemos verlo desde el punto de vista filosófico, lexicológico, gramatical, integral, de un montón de formas del derecho, pero vamos a llegar a la conclusión de que en cualquier país en donde se pretenda que haya justicia o meridiana justicia, lo que debemos de buscar es ajustar a derecho las normas y que se cumplan. En algún país, en algún libro que leí decía que era preferible tener buenos jueces, aunque hay malas leyes, que leyes fabulosas y malos jueces. Y eso tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque la justicia pasa por los tribunales. ¿Sí? Y aquí alguien dijo, el sistema está cooptado. Alguien dijo eso, ¿no? Yo no me gustan esas retóricas porque son injustas también. Yo diría que hay buenos jueces. Hay otros que no están muy buenos, ¿sí? Pero no podemos cargar a todos con la misma idea. Yo conozco algunos jueces que son muy buenos, y que dictan buenas resoluciones. Lo que pasa es que a veces estamos muy sesgados con respecto a lo penal, y el Poder Judicial no solo es penal, hay mucha más justicia. Alguien había levantado su mano, perdón. Carlos Francisco Marroquín Reyes. Sí, con el ejemplo de ahorita del bus, el bus extraurbano que hubo 50 muertos o más, una restricción o lo que tenía una norma de que no circulara en esa zona, porque como ellos tenían que estacionarse lo que es en lo que es el Central Maya, parece. Creo que se llama Central Norte, algo así. Central Norte, ajá. Entonces, ahí estaba cometiendo un delito. Entonces, ahí dañó una norma. Entonces, lo que ocasionó, ¿verdad? La otra acción es lo que son las pruebas alcohólicas, ¿verdad? Que ya no se dejaron efectuar. Entonces, todo eso ocasionó todo este percance. Yo siempre he dicho que nuestro sistema de buses es muy anacrónico. Es muy anacrónico y mientras no se toque el bolsillo de las personas, la gente no va a cumplir las normas. ¿Cuántos de ustedes no hemos visto en carreteras manejar a esa gente, pero que se están peleando el pasaje, se meten, se van contra la vía? No, nuestro sistema es muy malo. En otros países tienen control de velocidad. Los vehículos de transporte pesado no pueden pasar de un número de velocidad, por ejemplo, 80 kilómetros. Sí, no más de 80 kilómetros, y se acabó el asunto. Entonces ellos tienen un supresor de velocidad. Las multas son muy importantes, porque no es solo el piloto, es que el dueño del bus es el responsable directo. Y hay muchas cuestiones ahí que podríamos discutir
y discutir hasta la saciedad y veríamos que nuestras leyes, Carlos Francisco mencionó dos prohibiciones, solo dos prohibiciones. Pero si vemos en la práctica qué experiencia, qué capacidad tienen esos pilotos. Hay un mecanismo por el cual todos estemos claros de cuál es la real capacidad. Sí, Paola. Y justo a eso iba, a la edad del piloto. Creo que acaba de salir un comunicado donde dicen que el piloto tenía 23 años Sí, y tenía licencia tipo C y que la aseguradora no iba a cubrir los gastos de los fallecidos porque en su contrato está estipulado que si no cuenta con la licencia tipo A, el contrato queda nulo. sí, sí. Ese es otro problema, ¿sí? Porque al final, bueno, nos den dinero, no nos reviven a nuestros seres queridos, obviamente, ¿no? Pero sí ayudan en los gastos que se vienen, ¿no? Los gastos de entierro. Y en ese caso no puede alguien obligarlos a así cumplir con eso. Yo personalmente creo que el responsable de todo esto tendría que ser el dueño del vehículo, ¿sí? Porque él fue el que contrató al piloto, él fue el que le dio las llaves, él fue el que le dio absolutamente todo eso, y la responsabilidad es de él. Por eso es que el dueño de los vehículos tiene una responsabilidad solidaria con respecto al piloto. Sí, doctor. Tunches. Aquí es donde podemos también poner el concepto de justicia, de que pareciera que no es justa, pero lo que pasa es que las circunstancias hacen que no sea justa. Por ejemplo, si no tiene el tipo de licencia adecuado, el de la aseguradora simplemente no está incumpliendo la ley, simplemente no aplica, ¿verdad? Entonces, por eso depende de que la mayoría, sí, pero ¿por qué no está cubriendo los gastos? Pero mire, hay un contrato y si no lo cumplen, ahí es donde uno piensa que las leyes no son justas, pero no, es que depende del contexto. Correcto, correcto. Y no todas las normas son justas porque no es el fin de las normas. Es el bien común, ¿no? Es otra cuestión, otro conceptito, pero realmente Pregunto, ¿me escuchan ahorita? todos los que nos subimos a un bus deberíamos de estar protegidos, primero porque el piloto es una persona idónea, capaz y que llena todos los requisitos. Y dos, que si nos llegara a pasar algo, el vehículo lleva un seguro, ¿sí? Y tres, que todas las responsabilidades que existan no sean solo del piloto, sino son del piloto y del dueño del vehículo. O si es una asociación o si es una corporación, los dueños, estos son los responsables, ¿verdad? Entonces, es terrible. Yo cuando vi hoy en la mañana las noticias dije, ojalá Dios santo, y es en un barranco como de 20, 25 metros, no sé cómo se pudo ir ese bus ahí y veo después vi un video en donde va y se pasa el semáforo y se lleva un carro y topa con otro y no obstante eso se va en el barranco, Dios santo. Sí, no. En otros países, los pilotos, no solo ellos tienen el seguro, sino que también el vehículo, o sea, los dos, ¿sí? Un seguro por manejo y un seguro de responsabilidad de las personas que manejan. Pero aquí lo que menos se tiene control es sobre quiénes manejan los buses y en qué estado están los buses. Ese es otro elemento también. Yo no sé si ustedes han visto o han sufrido cuando un bus los pasa y les deja aquello que no se puede ni ver por la armazón, ¿sí? No tenemos un control de todas esas contaminaciones que podrían generarse alrededor de esto, ¿no? Bueno, Michelle. Licenciado, buenas noches.
también se estaba diciendo que era porque se había quedado sin frenos el autobús. Eso también es responsabilidad del dueño del autobús, ¿verdad? Por supuesto, el mantenimiento, el motor, los frenos, la carrocería, los sillones. Una oportunidad me estuve yo subiendo a un bus para ir al interior y yo llegaba y regresaba, y eso que estaba recién graduado hace un montón de años, pues, pero yo me iba y regresaba con la espalda toda hecha a pedazos, porque eran 5 horas hasta Guayaba, que a veces me iba por la ruta de Occidente y a veces me iba por la ruta de Misco. Solo que la de Misco era un poquito más corta, pero era más destruido el camino, ¿no? Porque era una parte que era de terracería, ¿no? Entonces, todos esos elementos, carrocería, tapicería, frenos, motor, todo eso es responsabilidad del dueño del vehículo, ¿sí? Y estos deberían de ser seguros muy grandes que cubran este tipo de accidente que pasó allí. Es posible que 50 personas hayan fallecido. ¡Wow! Dios santo. Yo vi a un bombero que estaba llorando, pero llorando, que fue de los primeros que llegó, porque dijo ahí en la entrevista que él tenía muchos años de ser bombero, pero al ver esa situación, de cómo quedaron todas las personas en el bus, y lo había dejado. Y no es que sean inhumanos los bomberos, ¿no? Los bomberitos son gente como nosotros que trabaja en eso, pero se vio tan afectado que me impresionó que él llorando, estaba llorando ahí. Y quién no, pues, o sea, es humano, y yo creo que cualquiera que ha visto esa situación, no sé, es terrible. Sí, Carlos. Otra cosa, ¿qué opina usted sobre los diputados sobre las leyes que ahorita acaban de iniciar ahorita en diciembre, sobre las 5 multas? 5 multas y si no se tiene pruebas de los vehículos, no, o sea, sería una violación de la municipalidad. Yo creo que es cierto, las leyes se hicieron para el bien común, pero también la gente necesita un poquito frenarse. Entonces, yo entiendo que la municipalidad absorbe todos esos recursos, todo ese dinero, y no hay soluciones en pavimentaciones, semáforos, un transporte digno, pero es necesario que la población también entienda de que se tiene que llegar hasta ese extremo para poder tener controlada una ciudad y tener una sociedad por lo menos segura, no digna, pero sí segura. Yo sí estoy consciente de que cuando se toca la bolsa de la gente entiende. Y le voy a poner el ejemplo personal. Hace algunos años yo me estacionaba donde fuera. ¿Sí? Donde fuera. Y me iba a tribunales y dejaba mi carro ahí por finanzas. Y hasta que me pusieron un cepo, porque la banqueta estaba pintada de rojo, y yo me estacioné. Hasta que me pusieron cepo, yo empecé a respetar eso. O sea, le estoy poniendo un ejemplo mío, personal. Yo creo que efectivamente, cuando nos empiezan a tocar la bolsa, es cuando empezamos a cumplir las normas. ¿Sí? Y si se vuelve oneroso el servicio de transporte, bueno, pero a veces nosotros también no entendemos que si queremos más seguridad tenemos que pagar un poquito más. ¿Sí? Y eso es bien complejo, porque la sociedad está tan hecha torta con respecto a
a ingresos, a salario, a remuneraciones, a todo. Que subirles un poquito con tal de darles lo mejor, no creo que lo hagan. Pero sí, en otros países esto es una realidad. Multas grandes, multas fuertes, y la gente empieza a cumplirlas. Lo voy a silenciar un poquito, Carlos. Gracias. Luis Alfredo. Sí, licenciado, sí como una pregunta ahí. Y es que así como el ejemplo que otro se ve sobre el bus, ¿de qué manera se puede proteger el dueño para ver si no tienen carga, están en rojo. Él no se va. Lo puse acá. Como lo estoy grabando, mejor a vos chat después. Yo lo pongo. Pero eso quiere tener. Los otros tienen que hablar, los porque no tiene. Cambio, tú sí puedes. No, yo los puse acá. No lo puedo conectar. Tienen que poner el blanco. Y dos, contratar un seguro para que a la hora de un accidente de estos esté protegido. Porque él, cuando se contrata el seguro, no es que se proteja el vehículo, indirectamente lo que se protege es la persona. Yo, cuando manejo, yo tengo carro, pues, pero yo tengo seguro de mi carro, pero no es por ir a hacer lata en mi carro, pues sí. Si ves, por ejemplo, si voy y me voy a meter atrás de un Mercedes, ya se me hizo la vida. ¿Sí? Entonces, si tengo el seguro, por lo menos, que componga el seguro de los terceros y yo veo cómo compongo el mío después. ¿Sí? Pero eso es lo que uno pretende con los seguros. Es protegerse a uno. Cuidado, ¿verdad? Y yo creo que la mejor protección del dueño del vehículo es tener un seguro para el vehículo, ¿sí? Para lo que pase, ya sea que va a chocar a otro, que pase lo que pasó, que no se vuelva a repetir esto jamás. Pero eso es lo que debería hacerse. Bueno, dice también, lamentablemente, en Guatemala se venden, si las licencias las sacan como comprar una caja de cereal, ¿no? Eso es lo peor. Eso es lo peor. Sí. Bueno, seguimos con el tema. Empezamos a ver el derecho en forma histórica. Vemos a uno de los primeros filósofos, Sócrates. Sócrates es un filósofo griego, ¿sí? Que hacía una reflexión sobre el espíritu de los valores supremos y cómo alcanzar la justicia absoluta frente a dos mundos, ¿no? El mundo de lo mutable y el mundo de lo cambiante, ¿no? Y el mundo de las ideas, ¿sí? Por eso es que él decía, bueno, si estamos en el mundo de las ideas, estamos en un mundo sobrenatural, un mundo espiritual, y habrá alguna justicia, ¿no? A donde nos vayamos. Y en el mundo de lo cambiante, de lo mutable, de lo físico, el derecho natural absoluto se convierte en un derecho ideal, que es el fundamento del derecho positivo. Cuando hablamos del derecho natural, Sócrates decía, no, hombre, miren, vamos a hacer una ley en base al derecho natural. ¿Sí? Derecho a la vida. Hagamos una ley donde se prohíba que las personas maten a otras personas. ¿Ok? Y así es como todas las circunstancias se van a ir estructurando al final. Cómo ese derecho natural va matizando toda nuestra actividad. ¿Sí? Pongo el ejemplo.
como el derecho nos obliga a sacar una licencia, porque supuestamente estamos calificados para manejar vehículo, moto, o avión o barco, ¿no? Pero esa normativa vino desde el punto de vista de la necesidad de las personas. Y cómo, si no cumplo con la normativa, tengo consecuencias jurídicas. Como el derecho regula que los abogados nos tengamos que colegiar, llenar ciertos requisitos en el colegio de abogados para ejercer la profesión. Si no nos colegiamos, no podemos ejercer, aunque tengamos los títulos bonitos en la casa, lo que sea, no podemos ejercer. ¿Por qué? Porque no hemos cumplido la norma. Y la norma es que nos tenemos que colegiar obligatoriamente. Porque el colegio de abogados, que por cierto fueron las elecciones, ha perdido de vista que no es un simple registrador de títulos. No, es un calificador de funciones. Por eso hay un tribunal de honor que sanciona. Porque se supone que debe de tener el control para que todos los abogados y notarios estemos en calidad efectiva. Que por cierto se ha perdido. Que sí se ha convertido en un simple registrador de títulos en donde no se ve más allá de las sanciones que llegan al colegio y más allá de 2, 3 cursitos que se hagan para esto y el otro, ¿no? Deja la calificación no como en Estados Unidos. En Estados Unidos, para ser miembro del colegio o de la barra de abogados, no es necesario que yo tenga el título y me va a registrar, no. En Estados Unidos tengo que cumplir un examen más difícil que los privados. ¿Sí? Y si no lo gano, no entro a la barra. Y se acabó. ¿Por qué? Porque en la barra de abogados me da una licencia para ejercer, igual que en Guatemala. Pero bueno, cierro el paréntesis aquí de lo comparativo. Aristóteles, este era otro filósofo griego, estableció como escuela del derecho positivo, ¿sí? Y decía que el Estado era algo como el derecho natural, que tenía que buscar la justicia, que tenía que buscar la igualdad, que tenía que buscar la equidad, y de ahí viene el aforismo aquel de la equidad, de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y ustedes miran, ¿cómo está eso? Los que estamos aquí somos 98. ¿Todos somos iguales? Les pregunto. No somos iguales. Algunos ya no tenemos pelo, ¿sí? Otros están gorditos, otros están flaquitos, algunos ya tenemos anteojos para ver, algunos son chaparritos, otros son altos, qué sé yo. Hay hombres, hay mujeres, no somos iguales. Entonces, ¿por qué el derecho de la igualdad? Bueno, es que ante la ley todos somos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todos los que estamos aquí tenemos un derecho a un nombre. Tenemos derecho a una nacionalidad, todos. Y ahí sí no nos salvamos. Entonces, todos somos iguales ante la ley. Pero ante la ley también somos desiguales. Sí. Bueno, por ejemplo, en el ámbito tributario, en el pago de impuestos, habrá algunos aquí que son pequeños contribuyentes. Habrá otros que son contribuyentes normales, como yo. Habrá otros que serán medianos contribuyentes. No creo que haya aquí grandes contribuyentes, pues, pero habrá otros que sí. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, pagamos impuestos en forma diferente. ¿Ya? Y por pagar impuestos en forma diferente, también nos tienen que tratar en forma desigual dependiendo de la calificación en que estemos. Por eso se dice
tratar a los iguales iguales y a los desiguales como desiguales. ¿Sí? Entonces, Aristóteles acuñó esto. Este es un concepto de equidad, porque igualdad es que todos somos iguales, y la equidad no. La equidad sube un par de gradas y dice, no, hay que tratar iguales a los iguales y desiguales a los desiguales. ¿Ya? Por lo tanto, este derecho antiguo de los griegos también matizó, impregnó el derecho romano. Y de ahí se origina la cultura grecorromana, en donde hay varios elementos de los griegos y varios elementos de los romanos como tal. Primero es la cultura griega, luego la romana, mucho tiempo después. La cultura griega tuvo su esplendor más o menos unos 1000 años antes de Jesucristo, y la cultura romana tuvo su esplendor en el primer siglo después de Cristo, ¿sí? Entonces vemos la diferencia temporal. Y por lo tanto, era en Roma una sociedad llena de contradicciones, eminentemente esclavista, eminentemente distorsionada, en donde quien mandaba era el hombre. Ustedes van a ver en Derecho Romano el próximo semestre que el hombre era el pater familia, este era el que mandaba en la familia, y la mujer era una res, una cosa. Res quiere decir cosa. Los esclavos eran una res, los hijos eran una res. ¿Por qué? Porque eran cosas frente al derecho, no tenían valor absoluto. Eso va cambiando históricamente hasta llegar al primogénito, en donde si faltaba el pater familia, él tomaba su lugar. O la esposa, que en el caso del matrimonio, en principio, el pater familia podía tener esposa, concubinas y un montón de relaciones, pero en el periodo clásico hay monogamia, ¿sí? O sea, el matrimonio pues, entre un hombre y una mujer, el pater familia y su esposa, y nada más, ¿sí? Era castigado que tuviera una concubina, un amante, pero el pater familia podía reproducirse con las esclavas. Entonces esto va cambiando hasta el periodo clásico, en donde ya la monogamia es importante, ¿sí? Y en donde la esposa va tomando cierto control del matrimonio hasta llegar a equipararse en el periodo de Justiniano, que fue el último periodo posclásico. Los romanos buscaban el derecho en la religión, ¿sí? En lo divino, todo lo que viniera de los dioses, porque eran politeístas, tenían muchos dioses, muchos eran equiparados a la cultura griega, y por lo tanto ellos iban involucrando todos los dioses, el dios de la muerte, el dios de la guerra, el dios de la fertilidad, el dios de la salud, el dios de la lluvia, qué sé yo cuántos dioses tenían, hasta llegar a la época clásica, en donde se empieza a impregnar la sociedad romana con el cristianismo, ¿sí? Y ahí se matizan muchos de los elementos sustentados del derecho, como la igualdad, la misericordia, los elementos propios de la monogamia, un solo Dios, y todos estos elementos que van impregnando la sociedad actual, y que donde Constantino, que fue el primer emperador romano que se convierte al cristianismo, se convierte por un interés político. Ya el 80% de la población romana era cristiana. Entonces él se convierte para ser un verdadero representante de ellos, pero posteriormente sí se convierte, ya de corazón y de estructura, ¿no?
y ahí en la Capilla Sixtina hay una pintura en donde él está en su lecho de muerte y está el Espíritu Santo cerca y toda la parafernalia litúrgica que hay alrededor de todo esto. Y llega a tener el 100% de la población en cristianismo. El derecho romano, por eso es que se rescata en el medioevo, porque toda la documentación, toda la estructura del derecho romano se pierde cuando es invadida por los nórdicos, ¿no? Los nórdicos eran los del norte de Europa, no está Finlandia, Suecia, Dinamarca, Holanda, Alemania, invaden a Roma y Roma se vuelve bárbara. Y el sistema del derecho romano cambia, y cambia efectivamente a otros elementos que se convierten en un derecho híbrido que después se queda en el abandono, porque en el medioevo los frailes rescatan el corpus juris civilis, el cuerpo del derecho, y lo estructuran como un derecho canónico. Y ahí va a ir en camino de todo esto, ¿no? Nosotros somos eminentemente romanistas. Nuestro derecho civil, penal, laboral, administrativo, es romano. ¿Por qué? Pues por la influencia de España, ¿no? Y aquí empiezan a aparecer muchos derechos en forma histórica, desde Grecia hasta llegar a Roma. ¿Sí? Vamos a ver, todavía nos faltan unos minutos. Aparecen los sofistas, ¿sí? Y estos filósofos eran de la antigua Grecia y sostenían que el derecho positivo no era eterno y por lo tanto no era universalmente válido. Es válido solo aquel derecho que es eterno. Y por lo mismo tienen que representar un interés humano, ¿sí? Los sofistas eran filósofos que actuaban como maestros de la vida y que tenían en común una renuncia a cualquier religión, no eran religiosos, y que tenían una explicación racionalista a la naturaleza, ¿no? ¿Sí? Eran eminentemente materialistas, ¿no? No, llueve por la condensación del agua, no es un fenómeno, tiene una explicación, sale el sol porque sale siempre de un lugar y se oculta en el otro, porque hay una justificación de esto, y entonces empiezan a aparecer un montón de sofistas que empiezan a explicar toda la naturaleza a través del método racionalista. Y aquí aparece Heráclito, aparece Protágoras, Leucipo, yo se los estoy poniendo aquí todos, Demócrito, ¿sí? Ya se los puse en el chat. Y a estos le llamaron sofisma al silogismo o a la prueba o refutación de lo que con él se pretende confundir al contrario, ¿no? Entonces, un sofisma es eso. Utilizo las ideas de otro basado en refutaciones racionales y lo hago confundirse, ¿no? No llueve como un fenómeno, no llueve por la condensación, sino porque existen elementos etéreos en el cielo que van generando agua
y esa agua es la que va cayendo. Y, o sea, utiliza varios argumentos que podrían ser racionales o no, con tal de confundir a la otra persona, ¿sí? Y quedarse siempre con la verdad absoluta del asunto, ¿no? Quien distorsiona la verdad, se abroga la verdad. Ese es un dicho muy claro, ¿no? Si yo distorsiono la verdad, yo digo que yo soy el que tengo la verdad absoluta de las cosas. Y así eran los sofistas, ¿no? También aparecen los estoicos, y con ellos nos vamos a quedar, ¿sí? Y los estoicos eran más o menos filósofos que buscaban la felicidad como la supresión de necesidades y placeres materiales. Los estoicos siempre encontraban o trataban o buscaban de justificar que algo nos había pasado porque estamos buscando la felicidad. Despreciaban todo lo natural, no se consideraban ciudadanos de un país, sino del mundo, propugnaban por la igualdad y unidad de los hombres, la igualdad natural, por encima de ser libres o esclavos, nacionales o extranjeros, y le dio una salida al derecho universal y señalaban que el derecho romano era una utopía religiosa, ¿no? Un adoctrinamiento religioso, porque no solo tenían muchos dioses, sino todos estos dioses carecían realmente del elemento principal de la búsqueda de la felicidad permanente de las personas. Como teoría filosófica está muy bonita, ¿no? Como justificación está muy bonita, pero la realidad es otra. Los estoicos vivían como los hippies de los años 70, digo yo, ¿no? Paz y amor y todo era mucha felicidad y todo. Se metían cosas al cuerpo y hacían lo que sea, pero de alguna forma tenían sus adeptos, tenían su sustrato y eran muy críticos con la estructura del derecho positivista, ¿no? Aquel que era creado en base a las leyes para buscar el bien común de las personas. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No se me durmieron por casualidad? Sí, yo estaba viendo que también estuvo el jurista romano Ulpiano, que fue el que formuló los principios honestamente, que es dar lo suyo y dar a cada uno lo suyo. Sí, pero Ulpiano, ojo, es mucho después de Aristóteles. Mucho tiempo después. Entonces, Ulpiano, si bien es cierto, es uno de los primeros juristas del derecho romano, utiliza toda esa estructura griega para darle sustento a toda su justificación. Ulpiano era un jurista de los mejores, de hecho, creó algunos libros muy importantes y tiene un glosario, que por cierto yo tuve ese libro en poder, y una vez que entraron a la oficina los dueños de lo ajeno, se llevaron ese libro porque yo lo había conseguido en una librería de libro usado que está en la 8ª Avenida y 19 Calle, que se llama La Marquense. Yo ahí lo había comprado, que me había costado una nada, pero yo lo tenía porque mucho tiempo yo di derecho romano aquí en la facultad. Entonces, Ulpiano escribió el glosario de términos y referencias del derecho romano. Ulpiano es de los mejores juristas que pudieron haber habido en el derecho romano. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda? No.
Entonces nos vemos la próxima clase, el día miércoles, a las 7 creo que es como usted, sí, a las 7. Bueno, tengan buena noche. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Sí.